Gloria a Jesús. Evangelio de San Lucas capítulo 8, verso 8. Declara la Escritura: y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, estén cómodos. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el tema que quiero compartir en esta mañana: el silencio de Dios. El silencio de Dios. Gloria al nombre de Jesús. La Escritura nos revela el gran amor de Dios manifestado a favor de todos los hombres. Ese amor que ha corrido por los diferentes tiempos, periodos, en los cuales Dios ha tratado con el ser humano desde los orígenes de la creación. Un periodo que ya ha abarcado más de 6.500 años. En 7 periodos o tiempos, de los cuales ya llevamos 6 periodos: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa o fe, ley, y estamos ya en más de 2000 años de la gracia de Dios. Sin duda alguna, en todos estos años se revela el amor de Dios, el trato de Dios con el hombre, que a pesar desde los orígenes de la creación, el hombre se desvió, pero como Dios no ha dejado al ser humano abandonado, como Dios ha permanecido fiel al hombre, fiel a su creación. Los hombres siempre, en todos los tiempos, le han dado la espalda a Dios. Son más los que le han dado la espalda que aquellos que lo han seguido. Pero aún así, como Dios se lo declaró a Abraham, capítulo 18 del libro de Génesis, porque Dios es congruente entre lo que piensa, dice y hace. Dios es congruente. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Abraham? Porque Abraham, él intentando salvar a su sobrino Lot, que estaba en Sodoma, comienza a interceder, a decir: Señor, si hay 50 justos, perdonarás a Sodoma. Si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. ¿Y sabe qué dijo Dios? Si hubiesen 10, por amor a esos 10, mire, hermanos, perdonaría a todos. Y eso es lo que uno ve de Dios. Creo que Colombia, si hablamos del país de Colombia, el DANE, la última estadística que dio es que hay un poco más de 50 millones de colombianos, o 50 millones
por lo menos de población en Colombia, porque casi 2 millones, la estadística dice que son extranjeros. Pero hermanos, 50 millones y la iglesia, tenemos registros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que estamos llegando casi a 1 millón de pentecostales. Pero ¿qué es 1 millón comparado a 50 millones? Hay una minoría, ¿cierto? Pero mire, hermanos, si hay 10 justos, los perdono a todos. Y creo que Colombia se ha beneficiado de la presencia de la iglesia en nuestro territorio, hermanos. Cómo Dios ha extendido su mano en este país a pesar de tanta maldad, de tanto pecado, pero es que aquí hay un remanente que da testimonio, aleluya, que hemos abrazado la fe, que glorificamos el nombre de Jesús. A pesar de que la iglesia ha crecido, pero son más los que le han dado la espalda a Dios, pero por amor a los escogidos, aleluya, la misericordia de Dios ha amparado este país. Ese es el amor de Dios. Si nos salimos de Colombia, hermanos, ¿cuántos millones hay en el mundo actualmente? Más de 6.000 millones de personas actualmente hay en este mundo. Bueno, desconozco la estadística de cuántos creyentes o hijos de Dios estamos en este mundo profesando la fe cristiana. Pero de la misma forma, hermanos, la mitad de la población del mundo, más de la mitad de la población del mundo está entre la China y la India. Ya casi la India va a superar a la China en habitantes, que es el país más poblado del mundo, la China, y ya lo va a superar la India. Y si en esos dos países está más de la mitad de la población del mundo, si hablamos de la India, allí las religiones que profesan allí, que predominan, es el hinduismo, es una de ellas. Hay un gran número también que profesa la doctrina del Islam. Los chinos también tienen sus religiones. Así que, hermanos, el cristianismo apenas ocupa en número, y cuando hablamos del cristianismo tenemos que incluir las 3 doctrinas que hacen parte del cristianismo: trinitarismo, el dualismo y nosotros los unicistas. Pero es la 5ª religión en número del mundo, no es de las más numerosas, imagínense. Y del cristianismo, las 3/3 partes están muy desviados de la verdad de Dios. Pero mire cómo este mundo, hermanos, por amor a esos que hemos abrazado la fe, cómo Dios, hermanos, ha permanecido fiel con esta tierra. Donde no estuviese la mano de Dios, aleluya, en este universo, en esta tierra, aquí no quedaría nada. Ya no quedaría nada. Pero Dios, aleluya, por amor a esos que hemos creído en Él, aleluya, sigue extendiendo su misericordia. Y de ahí lo que dice la palabra del Señor: no se ha cortado el brazo del Señor para salvar. Y Dios sigue añadiendo los que han de ser salvos. En todo el mundo se está predicando el evangelio. Hay hombres llevando este mensaje en diferentes lugares.
Y se ha cumplido lo que dice la Escritura: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Creo que no hay lugar en esta tierra donde no se haya predicado la palabra de Dios, donde no se tenga alguien predicando la palabra de Dios. Hoy bautizamos 5 hermanos aquí, pero estoy seguro que en otros lugares, no sabemos, pero estoy seguro que en algún lugar de este mundo alguien estará entregando también su vida a Cristo. Alguien fue bautizado en el nombre de Jesús. Alguien se está beneficiando de la gracia, milagros, sanidades. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, estamos limitados. El único omnipresente es Dios. Pero ¿cuántos hoy, aleluya, están escribiendo su nombre en el libro de la vida? Pero también ¿cuántos no estarán partiendo la eternidad sin Dios hoy? No nos hemos dado cuenta. Es que el mundo no es Colombia, el mundo no es Castilla. Gloria al nombre de Jesús. Tenemos en la Escritura periodos conocidos como el silencio de Dios, donde no hubo palabra de Dios, no hubo movimiento del Espíritu Santo, donde Dios no habló. Esos periodos se conocen como el silencio de Dios. El capítulo 1 del libro de Génesis, escuche esto. Verso 1, verso 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me habla de un principio, de un comienzo. Hubo una creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí hay un intervalo entre el verso 1 y el verso 2. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí se describe el estado inicial de la creación antes de la intervención ordenadora de Dios. A ese estado en hebreo hay una expresión que se conoce como Tahu Banu, que se traduce caos y vacío o sin forma. Y hay diferentes conceptos teológicos con respecto a lo que ocurrió entre el verso 1 y el verso 2 como un tiempo indeterminado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay un principio allí. Pero resulta que en ese intervalo ocurre algo. Y es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y hay 3 teorías. Los teólogos han establecido en cuanto a esa interpretación qué ocurre, el por qué, si Dios creó las cosas, aleluya, teniendo presente un principio. Dios es un Dios de orden y no de caos ni de confusión. Y también declara la Escritura que Dios creó la tierra para que fuese habitada. Gloria a Dios. Y a Dios le gusta el orden. Es como que hay una tierra desordenada y vacía. Y bajo ese concepto hay 3 teorías.
La primera teoría es la interpretación clásica, la creación en proceso. La interpretación más común que se da entre Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, describe un estado inicial del mundo antes de que Dios organizara y llenara la creación. En ese sentido, estaba desordenada, indicando que la tierra no tenía una estructura definida. O sea, no habían continentes, ecosistemas, vidas. Por eso el agua estaba igual adherida a la tierra, no había una separación. Vacía significa que no había seres vivos que la pudieran habitar. Pero sabe que la segunda interpretación es la que más está como de acuerdo al consenso general. Esa teoría se conoce como la intervalo. ¿Qué significa la teoría del intervalo? Escuche esto. Algunos teólogos han sugerido que podría haber habido una creación, aleluya, donde en el principio que hizo Dios los cielos y la tierra, el ejército de las cosas, declara que pudo haber ocurrido lo que Isaías capítulo 14 manifiesta. Y es que cuando lucero de la mañana, verso 2, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subí al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Escuche esto. Verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y Lucas capítulo 10, verso 18 dijo Jesús, y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta teoría entonces establece que cuando Satanás fue expulsado con gran parte de los ángeles, porque por sus muchas contrataciones él corrompió, generando en el cielo una división o una rebelión, y fueron expulsados, declara esta teoría que la tierra se convirtió en un caos desordenada. Y que esa fue la razón por la cual comenzó Dios a poner un orden. Porque luego dijo, Dios sea la luz. Que hubo algo para traer orden a aquello que el diablo había hecho un caos. Un caos. Porque hay un periodo, hay tiempos indeterminados. Recuerde que primero Dios, aleluya, antes de crear al hombre, ya estaba la tierra. El ser humano es lo último que Dios crea. Porque Dios iba a colocar o establecer como mayordomo al hombre en esta creación. Pero la tierra estaba ¿cómo? El resultado desordenada. Y había un vacío, o sea, no había un orden en las cosas. El caos que Satanás había generado en la tierra, cuando fue expulsado, generó un desorden.
Porque eso es lo que hace el diablo. Cuando el diablo mete su mano en las cosas, desordena. Pero cuando Dios mete su mano, ordena las cosas. Esa es la diferencia. Dios ordena. La tercera teoría se conoce como la interpretación teológica del caos y la soberanía de Dios. Muy parecida a la segunda. Pero en esa se establece que el propósito de Dios, aleluya, es que el hombre, amén, a través del movimiento del Espíritu, pueda darse cuenta que Dios organiza todo para que el hombre pueda habitar bien. Y efectivamente, hermanos, cuando el Espíritu de Dios puede entrar en la vida del hombre, organiza todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Pero ¿sabe? Estaba pensando entonces cómo las cosas comienzan a organizarse cuando Dios interviene. Cuando Dios, aleluya, comienza a moverse. Porque realmente el hombre sin Dios está desordenado y vacío. Porque aunque la creación en el principio creó Dios los cielos y la tierra, había una cantidad de cosas, pero no en el orden que debe de estar. El hombre tiene, hermanos, emociones, impulsos, inteligencia, sentimientos, una cantidad de cosas. Pero esas cosas, si no están dentro del orden, no se usan para lo bueno. Porque los instintos se pueden convertir en tiranía, en gula, en carnalidad. Porque hay instintos. Su saber, su conocimiento, su inteligencia se puede desviar hacia lo malo. Su forma de razonar las cosas pueden ser bajo su propia opinión y no bajo el pensamiento o la dirección de Dios. Así que las cosas, aunque estén, pueden estar en desorden. El hombre tiene unos instintos. El instinto sexual. Porque Dios le dijo a Adán que se uniera, que conociera a su mujer. Ese conocer es el eufemismo que usa la palabra. En otras palabras, que tuviera relaciones con su esposa para que procreara y llenara la tierra. Pero mire el instinto sexual, ¿en qué lo ha convertido el hombre? Promiscuidad, adulterios, fornicaciones, aberraciones, laxivias, hechos vergonzosos. Mire cómo lo ha desviado. Hay un desorden. ¿Qué fue lo que generó el orden de las cosas? Que el Espíritu de Dios comenzó ¿a qué? A moverse. Y en ese movimiento del Espíritu y en el poder de la palabra, la tierra que estaba desordenada y vacía comenzó a organizarse. Comenzó Dios a colocar las cosas donde debía de estar.
Aleluya. Porque el agua es importante y la tierra era importante, pero todo mezclado allí no era útil. Por eso separó, y a lo seco llamó tierra y a las aguas llamó mar. Es una separación. Se necesitaba el día y la noche, las tinieblas y la luz. Y comenzó Dios a establecer el orden, las tinieblas para un tiempo y la luz para otro. O sea, comenzó Dios a moverse. Aleluya. Y cuando comenzó Dios a moverse, entonces la tierra fue útil para unas cosas y los mares fueron útiles para otras cosas. Comienza Dios a moverse en la vida del hombre para que sea útil, para que sea importante. Ese hombre que hace lo malo, amén, puede ser útil también. En lo malo va a destruir su vida. Tal vez en eso va a recibir el justo castigo a su extravío. Pero como Dios, ese hombre que tal vez no sirve para mucho, como Dios lo transforma y lo cambia para que sea útil, para que sirva. Eso es lo que hace Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y sabe que de ahí en adelante la tierra ahora sí era provechosa. Ahora sí podía ser útil para albergar al hombre. Para que el hombre se beneficiara de una cantidad de cosas. Pero mire, hermanos, en ese silencio de Dios, cómo las cosas estaban desordenadas y vacías hasta que Dios comenzó a hablar y a ordenar. Hay otro periodo, y vamos rápido, entre Malaquías y Juan. Escuche esto. El periodo entre el profeta Malaquías y Juan el Bautista, hay un periodo aproximado de 400 años que se conoce como el periodo intertestamentario o los 400 años del silencio de Dios. ¿Cuántos años? 400 años. Un periodo que se llama el silencio de Dios. Este nombre proviene del hecho que según la tradición judía cristiana no hubo revelaciones proféticas, no hubo palabra de Dios, no hubo libros inspirados por Dios durante este tiempo. 400 años de silencio. ¿Qué ocurrieron en esos 400 años? Escuche esto. Aunque no se escribió ningún libro durante este periodo, hubo una gran actividad histórica, política y religiosa que influyó significativamente en el contexto del Nuevo Testamento. Los 400 años del silencio de Dios, allí se dan unos eventos. Primer evento, el dominio persa. Entre el año 538 al 331. Ese dominio persa finaliza con el regreso de los judíos del exilio de Babilonia bajo el decreto que dio Ciro el Grande. Allí se construye el templo, se inicia la organización de la comunidad bajo las leyes mosaicas. Pero en ese periodo, mi hermano,
hubo esclavitud y dominio de otros imperios al pueblo de Dios. Segundo, la conquista de Alejandro el Magno o el Grande en el año 331. Lo tercero, viene la dinastía de los helenos, porque Alejandro muere de una edad temprana y sus tres generales, Ptolomeo, Seleuco y Casandro, se dividen el reino. La dinastía de los Seleucos en Siria, los Ptolomeos en Egipto, y el menor, que fue Casandro, este hombre realmente la influencia fue muy pequeña. Pero de las dos dinastías, de los Seleucos y de los Ptolomeos, viene algo, y es que Antíoco Epifanes, escuche esto, un descendiente de los Seleucos, profanó el templo. Y en esa profanación que hizo, sacrificó unos cerdos. Y se levantó una rebelión conocida como la de los Macabeos. Esta rebelión intentó como combatir eso, pero escuche, cuando el hombre no tiene la ayuda de Dios, porque estamos hablando del periodo del silencio de Dios, que es lo que yo quiero rescatar. Porque los judíos primero estuvieron cautivos por el imperio de los persas. Luego el imperio de los griegos. Y esa rebelión de los macabeos pues no dio resultado, porque en el año 63 Pompeyo derrotó a las tropas griegas, toma cautivo a los judíos y otra vez los subyuga. Así que ellos siempre están en manos de unos y de otros 400 años. Y los esfuerzos humanos de ellos buscar la liberación. Pero claro, como no estaba la mano de Dios con ellos, eso no prosperaba. Por eso se conoce el silencio de Dios. Porque buscaban la dirección en alguien que les hablara la palabra. Alguien que tuviese el Espíritu de Dios para que los ayudara a ser libres. Pero mire, 400 años en manos de este, en manos de este y en manos de este. Esclavos, esfuerzos humanos, el silencio de Dios. Y estaba pensando lo peligroso cuando Dios no habla o cuando Dios no se mueve. Cuando los hombres cavan para sí cisternas rotas. Cuando los hombres buscan más la ayuda del hombre que la de Dios. En ese periodo del silencio, esa rebelión de los macabeos no prosperó porque allí no estaba Dios. Eran esfuerzos de ellos. Eran las buenas intenciones de ellos. Pero sabe que eso fue interrumpido por esta palabra. Escuche esto. Juan capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios. Y eso marcó la diferencia. Ese silencio se interrumpe cuando Dios dice: hay un hombre que voy a enviar. Se va a levantar uno. Escuche esto. Malaquías capítulo 3, el último mensajero. Antes de Juan, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Malaquías capítulo 3, verso 1.
Y pasaron 400 años. Cuando Dios dijo, voy a enviar un hombre que va a preparar mi camino, que va a enderezar las cosas, que va a interrumpir el silencio, que va a dar a conocer, aleluya, ¿quién soy yo? Para que los hombres conozcan la verdad y se cumpla lo que el profeta había dicho en el capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moran en la tierra de sombra de muerte, luz resplandezca sobre ellos. El silencio de Dios, hermanos, se interrumpe con un mensaje que lo anuncian: damos buenas de gran gozo, que será para todos los hombres, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. En una forma poética, Isaías en el capítulo 40, escuche lo que dice: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea ¿qué? Alzado, y bájese ¿qué? Todo hombre, todo valle, o sea, el hombre más sencillo, más simple será levantado. Y el orgulloso, todo monte, ¿qué pasa? Y todo collado, ¿qué? Bájese, bájese, humíllese. Bájese todo monte y collado. Lo torcido, es la forma alegórica como el profeta está hablando. Lo torcido se enderece, lo áspero, lo tosco, lo vanidoso se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿qué? Voz que decía da voces, y respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es ¿qué? Hierba, pasajera. Toda carne hierba, y toda gloria como la flor del campo. El hombre se seca, la juventud se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, o sea, los años, el tiempo, y ciertamente como hierba es. O sea, el hombre es pasajero. Séquese la hierba, el hombre va a su morada eterna. La juventud, la flor, se va a marchitar. Mas la palabra de nuestro Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Porque he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo su manifestación. Dios se va a enseñorear sobre los hombres. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará y los pastoreará. Aleluya. Suavemente a las recién paridas. En otras palabras, el silencio de Dios terminó para que los hombres puedan conocerle, para que los hombres puedan abrazar la fe, para que el hombre se dé cuenta que hay un Dios que perdona, que salva. Aleluya. Que las cosas humanas no sirven,
pero que el poder de Dios actúa por encima de todas las cosas. Pero sabe, para ir concluyendo, el que tiene oídos para oír, ¿qué? ¿Por qué dijo Cristo eso? ¿Por qué el hombre, aleluya, ignora las cosas de Dios? Porque el silencio, amén, puede producir en el ser humano terribles consecuencias. Que Dios nos guarde cuando Dios no hable o cuando no queramos oír a Dios. Porque el hombre puede oír a Dios, pero puede cerrar ¿qué? Su oído. Y yo encuentro en la escritura 10 oidores. Y el que tiene oído para oír, ¿qué? Mateo 7 me habla del oidor sin entendimiento. Porque quiero decirle esto, hermanos. El silencio no dice mucho, pero dice mucho. Oiga eso que es como paradójico. El silencio puede no decir nada o puede decir mucho también. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Por qué sería que Dios no habló en ese periodo de 400 años? Y no es que no haya hablado. Tal vez sí les habló mucho, pero ellos no quisieron oír. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos habla? Pero los que no queremos oír somos nosotros. Así es. Y no es que Dios se quedó callado, no, es que ya tenemos la palabra. Porque ya tenían la palabra. Ellos quedaron en silencio porque no quisieron obedecer. Y a esos son los que Dios llama oidor sin entendimiento. Oiga eso. Y ese oidor sin entendimiento lleva al segundo, que es el oidor que se engaña a sí mismo. O sea, oye la palabra y no la hace. Se está engañando, se está justificando a sí mismo. El intérprete de la ley le dice a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Cómo le ocurre decir eso? Si él es el intérprete. ¿Usted cree que él no sabía? ¿Qué es lo que dice el texto? Para justificarse a sí mismo le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Para qué? Ahí estaba la respuesta. ¿Cuántas veces, hermanos, nos justificamos? Creemos que son los demás y no pensamos que somos nosotros. ¿Y sabe qué dice Pablo? Tú que condenas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que dices a ese que no haga esto y esto y esto, haces tú lo mismo. Porque Dios no te ha puesto como juez. Dios no te ha puesto como juez. Silencio de Dios. Señor, háblame. ¿Cuál fue la palabra Lázaro? ¿Te recuerda la palabra Lázaro? Al rico que estaba con Lázaro. ¿Cuál fue la palabra al rico que estaba con Lázaro? A Moisés. Y a los profetas tiene, óiganlos. Ahí tiene la palabra, porque no la haces. Tercer oidor, Hebreos 3:15, duro de corazón. Si oyeres hoy, ¿no qué?
Porque el pueblo estuvo cautivo, hermanos, por el dominio persa, el dominio griego, el dominio romano. ¿Por qué estuvieron cautivos? Porque no escucharon los profetas cuando les dijeron o se arrepienten o se van a ir cautivos. Y Jeremías dice en Lamentaciones 3, y tú no perdonaste, porque fuimos rebeldes. Porque Dios les hablaba y Dios les mostraba y Dios les decía, pero ellos duros. Ese es el oidor que Señor, háblanos. ¿Qué más tengo que decirte? Ese es el silencio de Dios. Ese es el silencio de Dios. Cuarto oidor, el oidor ignorante. El oidor ignorante que él cree saber más que Dios, que él tiene la razón. Y una vez Job como que se encajó ahí, porque él mismo decía, y hablaba lo que no entendía. Oiga, hablar lo que uno no entiende es ser ignorante. ¿Cómo va a ponerme yo a hablar un tema que yo no sé? Eso es ignorancia. El oidor ignorante, que quiere decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Imagínese, hermano, la ignorancia de uno decirle a Dios qué tiene que hacer Dios. El oidor necio. ¿Cuál es el oidor necio? El que oye, pero hermano pasa por alto las advertencias. El necio ve el peligro, ve el hoyo y cae en él. Él sabe que está ahí, ¿para qué sigue? ¿Sí ve? Oidor necio. Por eso hay tres cosas que no se pueden hacer con el necio. Después las digo. Pero está el oidor prudente. ¿Cuál es el oidor prudente? ¿Cuál? El que oye mi palabra y la hace. Oidor prudente. El oidor creyente. ¿Cuál es el oidor creyente? El que obedece. El oidor bienaventurado. Aleluya. El que se beneficia de oír la palabra, de oír la corrección. Y está el oidor por excelencia, que es Cristo, que oye todas nuestras oraciones. El silencio de Dios. Así que Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que para ser salvo.